Bienvenidos a todos y todas a este nuevo taller de Creatic. Nos presentamos, yo soy Miguel Vives, soy de profesión profesor de historia de la misma universidad, acá, pero hace tiempo que ya me titulé. Y estoy trabajando ahora en Creatic. Principalmente estamos dedicados a todo lo que tenga que ver con el manejo y uso, difusión de tecnologías, sobre todo ahora en la pandemia, para poder masificarlas y usarlas de forma correcta. Y Hugo, ya ahí Hugo se puede presentar también. Sí. Hola chicos, bueno, yo soy Hugo, ingeniero informático, también parte de Creatic y hoy día los voy a acompañar aquí a Miguel sobre todo en caso de que, no sé, si tienen dudas o algo, siempre nos pueden interrumpir y voy a estar pendiente del chat para resolver sus dudas. El que quiera o la que quiera prender su cámara, bienvenido sea. Si no, se entiende completamente. El micrófono abierto también. Como decía Hugo, las preguntas directamente en el chat o por el micrófono. Puedes levantar la mano también con la opción de que está ahí en las reacciones. Las reacciones, que son como los iconos, emoticones, está abajo la opción de levantar la mano, ¿ya? Para que puedan ustedes hacerlo como de forma más ordenada y así podemos todos respetar los turnos de preguntas que hay. ¿Ya? Ahora, lo primero, explicarles que este curso tiene dos partes inicialmente. ¿Ya? Esta parte que es una introducción al programa Excel, que es parte de la suite de Office, y que tiene que ver con cómo de conocer la interfaz del programa, los posibles usos que les podemos dar a las hojas de cálculo, los usos más recurrentes que se les dan a esta herramienta, importante herramienta, ¿ya? También comentar que tiene conexión directa con Google Drive, con las cuentas de Gmail, porque Gmail o Drive tiene una opción que se llama hojas de cálculo, que lo vimos en el taller pasado, que eran bien útiles cuando uno tiene datos, digamos, alojados en su nube, ¿ya? También vamos a ver algunas fórmulas como simples o las fórmulas más recurrentes que se utilizan, ¿ya? Y lo más importante de todo es darle un sentido, ¿ya? Porque muchas veces uno dice, no sé nada de Excel, ¿ya? Nosotros con el Hugo no somos expertos en Excel, ¿ya? Porque no trabajamos recurrentemente con él, pero sí lo usamos de forma esporádica para tareas puntuales. Y esas tareas puntuales se las vamos a tratar de transmitir a ustedes para que entiendan qué se puede hacer con Excel. Porque gran parte de las cosas que se hacen en informática, que se hacen en una web, por ejemplo, están basados en un programa similar a una hoja de cálculo, que tira resultados inmediatos con variables o con condicionantes. Entonces, por ejemplo, no sé si hay alguien acá que estudió o que está estudiando pedagogía, por ejemplo. ¿No hay nadie por ahí que alguien estudie pedagogía? Vamos, por favor. Ah, como ya estudié pedagogía. Parece que no. No, parece que... ¿Ahí alguien levantó la mano? ¿Sí? ¿Parece? ¿O no? ¿Alguien había levantado la mano? No, parece que no. No. No, chuta, qué fome. Ya. Bueno, pero por ejemplo en pedagogía, bueno, todos ustedes pasaron por un colegio hace poco, o acá dice Lucas Leiva. Lucas, ¿qué pedagogía está estudiando? Pedagogía en filosofía. Súper, ya, ahí somos bien cercanos ahí entre historia y filosofía, así que ahí me siento más, más cómodo ahí hablando de esos temas. Por ejemplo, Lucas que está estudiando pedagogía, o ustedes que pasaron por el colegio hace poco tiempo, un poquito más algunos, las notas que los profesores y las profesoras nos ponían en el colegio, hace muchos años atrás era todo a mano, ¿ya? Todo en un cuaderno, y si en el cuaderno se equivocaban tenían que usar corrector, ¿ya? Y queda la escoba, ¿ya? Después de eso pasó al Excel. Le pidieron a los profesores que se capacitaran y usaran el Excel para poder las notas, sumar, multiplicar, sacar promedio, dividir, etcétera, ¿ya? Pero ahora, gran parte de los colegios, ¿ya? E incluso las universidades, centros de formación técnica, utilizan programas, ¿ya? Basados en hojas de cálculo para sacar todos estos resultados. El profesor solamente tiene que poner las notas y el promedio lo calculo solo, el coeficiente, si tiene examen, qué ponderación tiene el examen, entre otras cosas. Pero todas esas funciones están basadas en un programa similar al Excel, ¿ya? Y eso puede armar un informático, por ejemplo, con algún profesor de matemática o estadística, etcétera, y que crean estos software que le simplifican la vida a las personas, ¿ya? Eh, entonces, vamos a tratar de mostrarles un poquito la interfaz del programa para que veamos qué se puede hacer con él, qué no se puede hacer, ¿ya? Entonces, lo primero que vamos a hacer es compartir la pantalla, ¿ya? La pestaña en este caso, ¿ya?
¿Se ve bien la pantalla, cierto? ¿Sí? Sí, ahí se ve. Ya, perfecto. Miren, quisimos hacer dos cosas. Tenemos tres partes acá, que son tres partes con tres ejercicios diferentes, ¿ya? O con tres datos diferentes, ¿ya? Y dijimos con el Hugo, hagámoslo con datos más, más entrete, ¿ya? No así como con datos tan fome y tan duros, ¿ya? Como estadística más dura. Entonces dijimos, ya, bueno, a ambos nos gustan los juegos, hagamos una especie de tabla personalizada, ¿ya? Así como que a alguien, a mí me encantan las estadísticas, por lo menos, ¿ya? Porque en historia tuve un ramo de estadística que me gustó bastante, y mi disciplina, la pedagogía en historia o la licenciatura en historia, trabaja con harta estadística, ¿ya? Por ejemplo, si yo tuviese que hacer, investigar acerca de la historia de los censos en Chile, ¿ya? Es pura estadística, y tengo que tabularla, tengo que mandarla a un programa, y puedo graficar. ¿Y eso dónde lo hago? En Excel, ¿ya? Por ejemplo, Hugo, que se encarga en el área de Creatic a trabajar, que es informático, tiene que cargar usuarios a la plataforma, al aula virtual. Y adivinen con qué se hace la carga al aula. Con una hoja de cálculo, ¿ya? Y una hoja de cálculo de Excel. Porque se puede hacer manual, pero si es que se hace manual, Hugo estaría trabajando hasta el fin de los tiempos, ¿ya? Entonces, la hoja de cálculo simplifica el trabajo del informático en este caso, ¿ya? Siendo que a lo mejor, Hugo, tú tuviste algún ramo específico que abordar en Excel en la U, ¿o no? No, en mi carrera no. Tengo No, nada. entendido que, por ejemplo, se puede acceder a ramos así, pero a través de AFG solamente. Por lo menos Ya, en mi carrera. Desconozco si en las demás tienen algún ramo que apoye en este caso esta herramienta, que es algo que, claro, en mi caso de ingeniería, imagino que en otras carreras también es súper útil, por ejemplo, incorporar, no sé si un ramo como tal, pero sí conocimiento en esta herramienta, porque es muy versátil, o sea, se puede utilizar para muchas cosas. claro. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, partimos esta oferta de taller, nosotros pusimos inmediatamente que era un taller, por así decirlo, iniciándonos en Excel, que eso es algo bastante básico, ¿ya? Eh, si alguno de ustedes está interesado como en ver funciones matemáticas avanzadas o temas ya más complejos, nosotros vamos a hacer una introducción a ellas. No necesariamente hoy día, a lo mejor una parte hoy día, una parte el próximo, el miércoles subsiguiente, pero al mismo tiempo, por ejemplo, hace el semestre pasado, un profesor lo que es el Fab Lab de la Universidad del Paraíso hizo un curso y ese está grabado, está en el sitio de estudiantes de Creatic, en donde están como fórmulas y funciones mucho más avanzadas de las que van a ver con nosotros, ¿ya? Porque él es un docente que trabaja con hojas de cálculo y que efectivamente ha hecho cursos de lo mismo, ¿ya? Entonces, bienvenido sea acá y bienvenidas sean aquellos que quieran complementar lo que nosotros estamos hablando, porque nosotros no somos la fuente del saber, sino que lo construimos todos y todas juntas, ¿ya? Y juntos. Entonces, si alguien tiene algún dato así como extra de lo que estamos hablando, o un camino mucho más corto para llegar al resultado, bienvenido sea. Y nos pueden interrumpir en el momento que quieran, ¿ya? Entonces, por ejemplo, nosotros el Excel puede cambiar mucho las versiones, eso es lo más importante. Yo estoy trabajando con una versión que es del 2016, ¿ya? No sé con cuál estás trabajando tú, ¿con qué año? 2016, sí. Ya, yo estoy trabajando con el 2016, pero por ejemplo, alguien que tenga la versión 2010 va a poder trabajar de la misma forma. Y si importa una hoja de cálculo al 2010 que proviene del 2016, va a poder trabajar de la misma forma. Lo único que va cambiando el Excel, por lo general, es el aparato visual, la interfaz del programa, ¿ya? El gran cambio que se pegó el Excel en ese momento fue aproximadamente entre del 2010 en adelante, en donde incorporó las pestañas, que son las que vemos acá arriba. Por ejemplo, la de inicio, insertar y que se van desplegando submenús abajo, si se fijan ustedes, con los iconos. Antes esto era estático, ya había que hacer clic en archivo, se desplegaba una barra completa de manera vertical y uno tenía que hacer clic en esa opción y te abría una nueva pestaña y te escondía la hoja de cálculo. Entonces, con esta opción es mucho más fácil poder trabajar con ella, ¿ya? Entonces, también, por ejemplo, hay un tip acá abajo, acá, en la parte superior derecha de sus pantallas, van a ver que hay una flechita, ¿ya? Que dice contraer la cinta de opciones o control F1. Al yo hacer clic ahí, ¿ya? Bajo todas las pestañas que están acá, digamos, de la cinta. Y para poder para que así se vea la pantalla completa, por así decirlo, casi completa.
nuestras hojas de cálculo. Entonces, para volver a que aparezcan, uno las pone acá y luego les aparece a ustedes la opción de anclar la cinta. Porque uno dice, chuta, así, ¿qué hice? ¿Por qué desapareció? Porque hay veces que uno aprieta botones y no sabe qué pasó. Entonces, ese clip que debe haber ahí, o no sé cómo se llaman, pins, chinches, no sé cómo se llaman, uno lo aprieta y la va a dejar anclada toda la cinta y no se va a mover de ahí. ¿Ya? Está anclada a nuestra, digamos, a nuestro panel. Entonces, esto que está acá se llama cinta de opciones. Y la que uno más utiliza por lo general en Excel, a diferencia de PowerPoint y de Word, son las que tienen que ver con las fórmulas y con los datos. Estas dos que están acá, fórmulas y datos. Esas dos pestañas son las más utilizadas en Excel, ¿ya? No quiere decir que para poder poner una función tengo que entrar necesariamente a la opción fórmula, ¿ya? Yo lo puedo hacer estando en la pestaña de inicio y me sitúo sobre cualquier celda, porque estos cuadritos que están acá se llaman celdas, ¿ya? Recuerden, estas son celdas, hay infinitas celdas en el Excel, ¿ya? Y yo me puedo poner sobre cualquiera de ellas y apretar acá la FX, que es insertar función. Eso es una opción. La otra opción, para insertar una función, que es lo interesante de este programa, es hacer dos clics en la celda y poner igual. Y ahí empezar a escribir las funciones o las funciones que nosotros queremos utilizar. Por ejemplo, la más famosa es suma, ¿ya? Para sumar unos rangos. O por ejemplo, queremos sacar la nota máxima o lo máximo de un rango, ¿ya? Siempre tiene que ser con, con la opción dos clics, con el botón en una celda, con el mouse, o sea, igual, y empezar a escribir la función. ¿Ya? ¿Por qué les dije yo que estas dos pestañas son las más utilizadas? Porque Excel es un programa, es un software para calcular. ¿Ya? Porque muchas veces uno lo usa para hacer tablas bonitas. ¿No es cierto? Así como para poder hacer los datos que tengo específicos, dejarlos bien bonitos. ¿Ya? Como ponerles, por ejemplo, los bordes, ponerles colores a estas, digamos, a estas celdas, que esta celda tenga otro color, ¿ya? Le puedo ampliar el espacio a la que dice celda, por ejemplo, ¿ya? Y puedo ordenar datos, ¿ya? Eso está súper bien. Está súper bien. Yo prácticamente uso mucho el Excel para eso, ¿ya? Creo que Lugo también, que es uno de los usos que uno más le da al Excel, lamentablemente, pero el programa está hecho para otras cosas, está hecho para calcular, ¿ya? Y para simplificar la vida de las personas que tienen que trabajar con grandes bases de datos, ¿ya? Ese es principalmente uno de los objetivos o funciones que tiene el programa Excel, ¿ya? Hasta el momento aquí, si hay alguien que tenga alguna duda acerca de, no sé, ¿por qué en mi Excel no me aparece esto? O temas de compatibilidad, o qué diferencia hay trabajar, por ejemplo, en las hojas de cálculo del Drive y trabajar en las del Excel, no sé, las preguntas que quieran, ¿ya? Yo siempre vamos a ir parando en un momento para hacer preguntas y hacerlo interactivo el curso, ¿ya? Pero Miguel, aprovechando de eso, ¿cierto? Creo que es bueno decir, por ejemplo, que las hojas de cálculo en este caso de Google, ¿cierto? Que en este caso es gratuito a diferencia de Excel, donde necesitas una licencia, ¿cierto? Pero que a propósito, claro, no sé si todos, por ejemplo, aquí, si es que llegan a utilizar Excel, en este caso, a través del correo alumnos V, está el tema de la licencia para la activación. Pero la diferencia entre, por ejemplo, hojas de cálculo es que tiene funciones mucho más limitadas. O sea, el Excel, la versión de escritorio, que es la que estamos viendo ahora, ofrece un abanico de muchas más configuraciones, formatos, distintos tipos de cosas que se pueden hacer acá y no así como en hojas de cálculo. Súper. Claro, así que y todos con la cuenta de la universidad tienen la posibilidad de bajar esa versión, que es un poquito más reducida, como dice Lugo, pero es muy útil, ¿ya? Entonces, vamos con cosas ya entrando un poquito más al terreno de juego. Importante diferenciar entre columnas y filas, eso es lo primordial que ustedes tienen que saber, ¿ya? Las filas son horizontales y las columnas son las verticales, ¿ya? Eso es lo primero de todo. Se pueden crear cuántas columnas y cuántas filas ustedes quieran nuevas, ¿ya? Ahí hay alguien pregunta. ¿Dónde puede saber de qué año es su Excel? Buena pregunta. Por lo general, uno puede, en la parte de archivo, ¿ya? Aparece la información del Excel
No, esta es la de la hoja de cálculo. Mira, por lo general, la forma más fácil es cuando uno abre el programa o te vas a Windows, te va a salir el año al tiro, al lado. ¿Ya? Por ejemplo, yo pongo Excel y me va a salir Excel 2016. ¿Ya? Pero había una opción que era... no, acá no está. Pero... aquí lo está Igual compartiendo. eso varía según la versión, porque por Ahí ejemplo, está, claro, disculpen, ahí está, sí, ahí ahí está, está. sí. En esta versión del mío, el 2016, cuando yo pongo cuenta, ¿ya? Acá me aparece Office y me dice Microsoft Office Professional Plus 2016, ¿ya? Esa es como la opción, pero va a cambiar efectivamente la versión que tengan, del lugar donde lo van a encontrar, pero debería estar siempre en archivo, cuenta u opciones. O incluso en algunas versiones les sale acá mismo, en esta misma, digamos, información. Ya, y les paso el dato a propósito de esto. Esta información, por ejemplo, que aparece aquí en el documento, es igual para todos los programas. Por ejemplo, para PowerPoint y para Word. Entonces, por ejemplo, si ustedes tratan de hacer la pillería y decirle a un profe, yo le mandé el trabajo hace mucho tiempo y lo hice hace mucho tiempo, y no sé qué pasó, se cayó internet, así como que pasó un avión y explotó todo el tema de las redes. Eso se puede ver fácilmente con estos datos, por ejemplo. El día en que creó el archivo, yo ayer lo creé a las 12:40 y la última modificación fue ahora a las 18:02, por ejemplo. ¿Ya? Entonces uno puede ver efectivamente cuándo se creó la hoja de cálculo, entre otras cosas. ¿Ya? Claro. ¿Alguien Mira, aquí Sí, dime. Carlos nos dice, los que descargan el Office desde el convenio de la U les da el Office 365, que es el que es que es el mantiene actualizada la aplicación. Claro, es lo Claro, que yo les decía, en este caso es cosa de que ustedes tengan una cuenta en Microsoft, se logueen, ¿cierto?, con el usuario, con el correo institucional, y con eso ya pueden descargar la herramienta y claro, activarla después desde la misma aplicación. claro. Si existe, gracias Carlos por la aclaración. Efectivamente, el 365 se va actualizando permanentemente, como bien dice el Carlos y Hugo. Rodolfo pregunta si existen extensiones de Excel que puedan tener más fórmulas o algo por el estilo. Yo desconozco si existen como plugin o como estos complementos que les llaman, por ejemplo, los complementos que tiene el Google Chrome, por ejemplo, para modificar el código. Porque tengo entendido, no sé si ahí Hugo me ayuda, que no es código abierto Excel. ¿Ya? Como es un programa Claro. licenciado y es cerrado, no se puede, digamos, modificar libremente, a diferencia de otros software, ¿ya? Claro, en ese caso, mira, desconozco también el hecho de que se le puedan instalar cosas adicionales, más allá de lo que te ofrezca el mismo Microsoft, que es el propietario, porque como dice Miguel, desde Google, ¿cierto? Desde hojas de cálculos, claro, te deja agregarle extensiones para em, jugar ahí con los datos del Excel, pero en este caso, como te digo, desconozco si se le pueden agregar. Yo creo que al ser como es pagado, como es una cuenta, o sea, una versión paga, es difícil que tenga complemento. Salvo que uno pueda como que hackearlo, por así decirlo, y poner, pero ya no sé qué más le podrían añadir al programa. Quizás opciones de visualización, puede ser, quizás como customización de temas, entre otras cosas, pero más allá que eso, difícil, ¿ya? Entonces, Claro, y más que nada, por ejemplo, en hojas de cálculo generalmente uno usa extensiones o se le instalan cosas adicionales porque, como digo, tiene muy pocas funcionalidades, o sea, las básicas, las más comunes. Entonces, Excel en este caso, al ser mucho más potente, hay muchas de esas cosas que ya incluye, entonces no es necesario, por ejemplo, de extensiones. Es cosa de manejar en este caso, ser como un experto, ¿cierto?, en lo que es en Excel para como saber todo el potencial que nos ofrece. claro. Ya, volvemos entonces, mientras se están uniendo algunas personas todavía, volvemos a la lógica, tenemos las columnas, tenemos las filas, podemos modificar los anchos de las columnas cuando queramos, por ejemplo la columna B, ¿ya? La podemos volver a su tamaño original o la podemos achicar. ¿Por qué es importante esto cuando trabajamos con datos, por ejemplo? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, yo quiero hacer una columna doble y yo tengo acá, por ejemplo, quiero poner un dato cerca de ingresos, por ejemplo, como sale acá, ¿ya? Y pongo ingresos anuales, por así decirlo, ¿ya? Y quiero que estas dos sean una sola.
¿ya? Hay una opción acá bien interesante que se llama combinar y centrar. Pero él aquí no me va a dejar necesariamente porque me va a decir, ojo, te voy a borrar el segundo, que es el anual, ¿ya? Pero sí me va a dejar trabajar con dos celdas unidas. Eso es súper interesante. Y a esta celda, por ejemplo, la puedo rellenar con un color, ¿ya? Y ahí tengo mi celda amarilla, por ejemplo, ¿ya? Lo mismo puedo hacer con estas que están acá y también las puedo combinar y centrar, ¿ya? Y les pongo otro color, por ejemplo, este que está acá. Y en esta celda yo puedo escribir también. Entonces pongo acá egresos, por ejemplo. O pongo acá, estamos hablando de los ingresos de la sucursal 1. ¿Ya? Y acá tengo los ingresos de la sucursal 1, pero visualmente se ve horrible. No me sirve que esté abajo el texto. Entonces, acá, en la parte superior, estamos siempre en la pestaña inicio, fíjense, en la pestaña inicio están el tipo de letra, el tamaño, color, etcétera, pero hay una opción de alinear en la parte del medio, en la parte superior o en la parte inferior. Y por defecto, la sucursal 1 me lo mandó a la parte inferior. Entonces yo al hacer clic en el del medio me lo va a mandar a este lado. ¿Ya? Y también hay otra opción bastante interesante que tiene que ver con que este texto esté de forma vertical y no horizontal, ¿ya? Entonces yo acá, por ejemplo, le pongo la orientación y pongo girar el texto hacia arriba, ¿ya? Y ahí aparece, por ejemplo, la sucursal 1. No sé si han visto ustedes el concepto de la carta Gantt, ¿ya? ¿Alguien ha escuchado hablar de las cartas Gantt? Algunos deben estar mareados ya y mareadas con las cartas Gantt. Otros no deben conocer tanto el concepto. Quizás los que están en primer año no están tan familiarizados con esos conceptos, pero a ver si alguien en el chat ahí nos quiere. Sí, ahí Esther, Constanza ya ha escuchado hablar de las cartas Gantt. Paula también. Marion dice que no. Las cartas Gantt sirven para poder planificar el trabajo, por lo general, de equipos, ¿ya? De diferentes divisiones. Por ejemplo, un proyecto. Nosotros estamos trabajando con Hugo en un proyecto que tiene la universidad que tiene que ver con la creación de unos cursos digitales, ¿ya? Entonces, con Hugo nosotros dos tenemos que planificar diferentes sesiones de trabajo. Y esas sesiones de trabajo se planifican en una carta Gantt. Y esa carta Gantt es una carta de navegación, por así decirlo, como una bitácora. La bitácora que usaban los antiguos marineros hace siglos atrás, o que todavía usan, pero son digitales, nosotros la usamos como carta de navegación, en donde podemos poner los días en que nos vamos a reunir. Acá, por ejemplo, podemos poner día 1, ¿ya? Día 2, ¿ya? O podemos poner los meses, ¿ya? Y les vamos a explicar, junto con este ejercicio, por ejemplo, yo digo ya, vamos a trabajar desde enero con Hugo en un proyecto, ¿ya? Pero vamos a trabajar hasta diciembre. Entonces el Excel nos da otra opción bien interesante, es que nosotros al tomar la celda tiene márgenes, ¿ya? Si se fijan, es muy sutil el cambio. Si yo cambio el cursor sutilmente sobre los bordes de la celda, me va a aparecer un cursor con flechas, con los puntos cardinales, ¿ya? Si yo hago clic sobre esos puntos cardinales, puedo cambiar el destino de la celda. Entonces, antes estaba en la celda E13 y la puedo cambiar a la G13 y ahí cambia enero, ¿ya? Eso se hace con el clic presionado, ¿ya? Con los puntos cardinales, que aparezcan los puntos cardinales y después los soltamos. Hay otra opción que nos da el trabajar con celdas, que es cuando nos situamos en el borde inferior derecho. Si se fijan en el borde inferior derecho, aparece otro cursor, que es una cruz, una X. ¿Ya? ¿Para qué sirve esto? Esta X sirve para duplicar o para una secuencia lógica del dato que nosotros le estamos dando a nuestra celda. Acá estamos con enero. ¿Ya? Entonces yo digo, entonces voy a poner febrero. Y luego me dice, bueno, yo completo entonces hasta diciembre. Digo, no, pues ¿para qué vamos a perder el tiempo en eso? Seleccionamos las dos celdas. Ojo, seleccionar es tomar y arrastrar. ¿Ya? Clic, arrastrar. ¿Ya? Y luego tomamos digamos, la cruz que aparece ahí, la cruz negra, y vamos tirando hacia el lado. Y si se fijan ustedes, inmediatamente
va apareciendo abajo el mes que corresponde. Va en agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Ahí. Y ahí lo solté. ¿Ya? Entonces, eso lo hace con los meses del año. También incluso lo hace con horas. ¿Ya? Por ejemplo, yo pongo las 9. Nos vamos a juntar a las 9. Después nos vamos a juntar a las 10. ¿Ya? Y hacemos lo mismo. Y nos va a tirar las 11, las 12, las 1, las 14, 15, hasta las 20 horas. ¿Ya? Esas son las secuencias lógicas que el Excel utiliza y que son muy útiles, muy, muy útiles. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con los datos, con los valores. ¿Ya? Si, por ejemplo, yo les pido a un estudiante, ¿ya?, que me haga un ejercicio en Excel y que desde la celda B9, acá es que esto es como el combate naval, ¿se acuerdan de ese jueguito que uno jugaba con los amigos, que era como, teníamos una especie de división? Cuando yo lo jugaba como en cartón, como en físico, tenía que adivinar cuáles eran los puntos en donde estaba el buque de mi contrincante. ¿Ya? Entonces yo le digo acá al participante que me haga una celda de 100 números, o sea, una fila de 100 números. Entonces, claro, la pobre persona va a decir ya 1, 1, 2, 3, 4, 5, y va a estar interminablemente. Entonces, lo más fácil es que tome todo, ¿ya?, busque la cruz y me mande, no sé, hasta el 188 ahí. Lo mismo, exactamente lo mismo se puede hacer con números, con unas secuencias de números. Tenemos uno con impares, por ejemplo, 3, 5. ¿Ya? Tomamos los 3, ponemos ahí sobre la cruz, y si se fijan, nos va a tirar otra fila de números, pero impares en este caso. Ahí están. ¿Ya? Y son interminables. Ustedes pueden tirarla hasta el fin de los tiempos. ¿Ya? Es muy, 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 muy útil esta herramienta, de siempre y cuando, ojo, se sitúen en la cruz, ¿ya? No en esta cruz blanca que es para cambiarla de lugar, sino que en la crucecita negra que aparece, o en la X negra que aparece ahí abajo. Creo que hay una pregunta por ahí. No, al Mario dijo algo así como, del combate naval Sí, tiene que de haber eso. sido, como que, ya como que a los más antiguos jugadores, ahora el combate naval es como por celular, yo creo, no sé, como que, o por Steam, no sé, debe haber un jugador Steam de combate naval. Ya, entonces, hasta el momento aquí, ¿alguna pregunta? Pucha, no me aparece la cruz, profe, no puedo tirar. Se pueden hacer saltando casillas. Eso ya Eh, sería como una función, pues, ¿no? sí, sí, por Porque lo claro, que en este caso el tema del autocompletado lo hace secuencial, columna tras columna o fila tras fila. sí, ya, a ver, la celda ingresos se llamaría C3 o D13. A ver, la que copiamos, claro, efectivamente, al combinarlas, por así decirlo, pierde la noción. Pero manda siempre la que está primero. Por eso cuando me tiró el aviso, me dijo, ojo, te voy a combinar, pero te voy a borrar la de la segunda. Entonces, vendría a ser acá C13, fíjate, acá arriba. ¿Quién es? Rodolfo. Ahí arriba, en la parte superior izquierda, dice cuadro de nombre C13. ¿Ya? Esa es la que manda, por así decirlo. Sí, claro, vamos a combinar de nuevo. Entonces, por ejemplo, yo quiero poner en todo este espacio, combinar todas estas celdas. ¿Ya? Entonces, ¿dónde voy? Voy acá, siempre acuérdense, estoy en la pestaña inicio y aparece la opción de combinar y centrar. ¿Ya? Entonces yo aprieto combinar y centrar y me va a mandar la unión de todas las celdas, y como bien hacía la pregunta Rodolfo, gracias Rodolfo por la pregunta, Sofía, acá la que manda es la primera que toma, que es E17, si se fijan. Acá está la E, ¿ya? Y acá abajo está la 17. ¿Ya? Esto es súper útil para que cuando tenemos muchos datos para entregar un informe se trabajen con esto y quedan bien bonitas las tablas, súper bonitas. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, acá se ve fea porque se ve como una especie de paño blanco, como el vacío. Se le puede poner borde, por ejemplo. ¿Ya? Y al lado de la negrita, cursiva y subrayada, ¿ya?, y los colores, aparece acá
que es en los bordes. Entonces, por ejemplo, yo acá le puedo poner todos los bordes. Y si se fijan, acá está el borde de mis celdas, ¿ya? Para que se entienda que voy a trabajar con ese espacio. Y acá puedo poner un texto, por ejemplo, ¿ya? Puedo poner un número, valor, ¿ya? Lo que sea. Incluso hasta se pueden poner imágenes, ¿ya? Porque también permite insertar imágenes. Si se fijan acá, ahí. No permite necesariamente insertar imagen en cualquier lado, en algunos lugares no les va a permitir, pero se puede poner en múltiples espacios. Se pueden poner también formas, ¿ya? Por ejemplo, ahí. De ahí pongo digamos, una forma y le puedo cambiar los colores. Lo mismo que hace el Word, ¿ya? Lo mismo que hace el PowerPoint, etcétera, ¿ya? Y ahí uno como que va embelleciendo un poquito digamos, la opción. ¿Se puede volver atrás? Sí se puede. Se puede deshacer el cambio. Siempre y cuando hay que recordar dónde pusimos la combinación de celdas, ¿ya? Porque acá yo la identifico porque la dejé con los bordes marcados. Pero si yo no recuerdo dónde puse los bordes, voy a tener que buscarla por todo este paño que tengo aquí desordenado. Entonces tengo acá los bordes y le pongo clic de nuevo a combinar y centrar y me las va a devolver a su espacio original. Y me las va a dejar con los bordes porque yo le puse todos los bordes, ¿ya? Entonces para sacar los bordes de estas celdas, de estos rangos, voy nuevamente acá arriba a la opción de los bordes y hago clic en sin borde. Y ahí vuelve a su espacio original. ¿Ya? Eso es una de las cosas más interesantes de trabajar digamos, con estas celdas. Ahora, por ejemplo, yo voy a buscar un texto muy grande, ¿ya? Voy a buscar un texto muy grande que puede ser, todavía se ve el Excel, ¿cierto? Porque estoy buscando otra cosa de ahora. Sí, estamos viendo solo el Excel. Súper. Voy a copiar y pegar un título, ¿ya? Que es el título del curso. Y Y ahí dice, iniciando en Excel parte uno, que es el nombre del curso. Y se ve súper feo. Pegué algo y se ve horrible. Y yo no quiero que se vea así de horrible. Me sitúo en aunque la belleza es relativa, claramente. Tenemos acá nuestra celda y nosotros ponemos acá arriba ajustar texto, ¿ya? Y si hacemos ajustar texto, hay que tener en consideración un detalle. Y ese detalle es que cuando yo ajusto texto, lo que me hace es que me ajusta automáticamente el ancho de la fila completa, ¿ya? Como también de la celda o de la columna. Si se fijaron ustedes, si yo hago vuelta atrás, me devuelvo, acá está mi texto que sobresale hacia la otra celda, pero eso es solamente un efecto visual, porque yo estoy en la celda E19, y si me voy a la celda E20, F19, que es la que está al lado, no va a aparecer ningún texto acá arriba. Este es el que manda. Este comando que está acá arriba es el comando donde se ponen los textos, los valores o las funciones, donde está al lado de la fx, de la función. Acá, visualmente, sí se ve que está ocupando dos celdas, pero no, está usando solo una, porque se pueden poner textos infinitos. Y para que se vea mejor y no se vea que está ocupando una celda contigua, lo que hago yo es poner a ajustar el texto, ¿ya? Pero al mismo tiempo yo considero que no se ve tan bonito porque se me agrandó mucho digamos, el ancho de la fila 19. Muchísimo, ¿ya? Entonces ahí pierde un poquito como la belleza, por así decirlo, de la celda. Entonces borramos eso, ¿ya? Vamos a borrar esto para que quede más ordenado. ¿Ya? Yo soy bastante desordenado por lo general, así que voy a tratar de dar el ejemplo con este. Y borramos también esto. Ojo, que se puede borrar toda la columna, pero si borro toda la columna para borrar esos datos, voy a borrar todos los datos que están acá arriba, ¿ya? Entonces es mejor seleccionar los rangos que yo ya tenía, digamos, trabajado, ¿ya? Aquí vamos a sacar la combinación, acá lo mismo, le vamos a poner, miren, esto es súper interesante también, para no hacer paso a paso, yo me puedo situar sobre cualquier celda y le pongo copiar formato, fíjense. Cuando yo le pongo esa herramienta que está ahí de la escobita, este sirve para Excel y para Excel, PowerPoint y Word, para todo, para Publisher, para toda la suite de Office, y casi todos los programas que usan un sistema similar tienen estas como escobita o esta brocha
que significa copiar el formato. ¿Qué significa? Que me va a copiar el tamaño de la letra que haya, me va a copiar el color que tenga la celda, ¿ya? E incluso me puede copiar hasta los datos que tenga la celda o la fórmula que tenga la celda. Entonces, yo me sitúo en una celda en blanco, pongo copiar formato y le pongo ahí, fíjense, yo cambié el color de una celda que antes era verde por la blanca, ¿ya? Miren, volvemos para que se repita el paso, ¿ya? Yo me pongo en una celda, esta que está acá, voy acá arriba, abajito de inicio, pongo copiar formato, e incluso puedo seleccionar más de un espacio. Selecciono todo este espacio y me va a mandar todo en blanco, que es el mismo color que tenía la celda que estábamos usando acá. Y hacemos exactamente lo mismo con esta y con la de ingresos y le quitamos el color, ¿ya? Y ahí volvemos a nuestro espacio como, por así decirlo, original, ¿ya? Miguel, Dígame. Miguel, ¿me escucháis? Sí, Se te cortó un poquito. chuta, se pegó. Sí, pero ya volviste, parece. Ya. Ahora, yo pensé que alguien preguntó, Janina. Preguntó si es que es lo mismo que quitar el relleno. Sí, lo mismo, pero es más rápido. Porque en el fondo podríamos estar como quizás, no sé, pues, imagínate, Janina, que tengamos este espacio con un color, este con otro, este con otro, este con otro, toda esta hilera. Entonces tendríamos que ir uno por uno. Entonces sí, puede ser que vayamos uno por uno, pero podemos copiar el formato y tiramos toda esa celda al tiro. Y hay veces que nos permite, con el control, con la tecla control de nuestro teclado, seleccionar otros rangos más. Fíjate, yo estoy seleccionando, no estoy soltando la tecla control del teclado, ¿ya? Y puedo seleccionar muchos rangos. Y a lo mejor también me cambia el color de esa forma. Entonces, como un poquito más rápido, más veloz esta opción de, digamos, de copiar el formato, ¿ya? Es súper útil, principalmente yo considero que es muy útil para Word, ¿ya? Cuando tenemos diferentes estilos de letras en diferentes párrafos, o por ejemplo, diferentes interlineados. Cuando ustedes, no sé, pues uno baja un archivo de Word de un texto, no sé, pues convierte, no sé si les ha pasado que uno convierte un Word un PDF a Word y queda la escoba en el I Love PDF, que es la herramienta más bonita y como más rockstar de los PDF. Uno sube un PDF que un profe mandó y lo quiere imprimir solamente ciertas hojas o lo quiere traspasar, cambiar el color, lo que sea. Entonces, cuando pasamos de PDF a Word, nos cambia a veces los formatos. Entonces, esta herramienta de copiar formato es, pero espectacular para esa opción. Vamos a la tabla, ¿ya? Acá tenemos una tabla con diferentes categorías. Nosotros lo hicimos con videojuegos, ¿ya? Y lo hicimos con videojuegos de diferentes títulos de videojuegos, diferentes plataformas de videojuegos, el año en que salió el juego, no lo alcanzamos a poner porque para nosotros no era relevante en este momento. Sí incorporamos una columna completa de ventas del videojuego, estas las inventamos obviamente porque no han ganado, no sé, pues el Cyberpunk no ha ganado 10 millones, no, ha ganado menos, no, pero ha ganado plata, más que esto claramente, ¿ya? El Mario 3, no sé, pues debe haber roto récords de venta, Metroid, Rocket, era el Rocket League acá, que se me olvidó para que ahí está. Aunque el Rocket League ahora es gratuito, entonces no, no sé cómo harán debe ser con las skins y esas cosas que ganan plata, me imagino, como Fortnite, algo así. Entonces, y hay Zelda, etcétera. Ya, acá tenemos las ventas. Acá tenemos el género que no quisimos incorporarlo. Por ejemplo, acá tenemos acción primera persona, acción, aventura, deportivo, deportivo cibernético y acción, ¿ya? O aventura. Esto es lo que nos importa, las puntuaciones, ¿ya? Esta es la puntuación, por ejemplo, esto es como para un trabajo que nosotros dijimos, ya hagamos algo entretenido que nos gusta a nosotros. Esto le podemos cambiar el nombre, ojo. Acá podemos poner, no sé, un libro, ¿ya? Libro, por ejemplo, Rayuela, de Cortázar. Tenemos acá, cambiamos y en vez de plataforma ponemos editorial, ¿ya? O tenemos uno ¿quién más puede ser? No sé, Edgar Allan Poe, ¿ya? Editorial, ya año, y acá ventas, cuántas ventas rompió el récord de los libros, o con películas, ya Avengers, abajo tenemos, no sé, o serie, La Casa de Papel, etcétera, lo que ustedes quieran, en el fondo, si no les gustan los videojuegos,
omitan los títulos, ¿ya? Entonces acá tenemos la puntuación personal que yo le puse al videojuego, por ejemplo. Le puse 5 de 6, o sea, 5 de 10, el 10 es nuestra máxima, ¿ya? 6 tiene el Mario, 8 el Metroid, el Rocket League tiene 7 y el Zelda tiene 9, ¿ya? Eso según mi valoración. Y Metacritic, nosotros, Metacritic, no sé si alguien conoce Metacritic, Metacritic es una página que reúne como las críticas de diferentes sitios y le pone nota a los videojuegos, películas, etcétera. Así que les pasamos el dato que es bien entretenida esa web, en donde uno puede ver diferentes como notas, promedios de notas de diferentes series, películas, libros, lo que quieran, ¿ya? Partió con los videojuegos, pero se fue, digamos, ampliando hacia otros lados. Entonces tenemos Metacritic y tenemos una tabla de posiciones, ¿ya? Entonces, la tabla de posiciones, si se fijan ustedes, obedece a una función, ¿ya? Para mí, la tabla de posiciones tiene que ver con la suma de la puntuación personal con Metacritic, ¿ya? ¿Y cómo hacemos eso? Vamos a borrar estos datos, ¿ya? Entonces yo quiero sumar la tabla, la celda H4 con la con la H4 con la I4, ¿ya? Entonces, vamos a sumar dos valores, ¿ya? Y nosotros sabemos que es marca 11, si eso es súper simple, pero vamos a hacerlo con la función. Entonces nosotros ponemos sobre la celda igual, ¿ya? Y ponemos suma, ¿ya? Hay que hacer un clic o dos clics, va a depender de la versión del programa que tengan, hacer dos clics en él, ¿ya? Y fíjense, abajo va a aparecer una especie de ayuda, que es un autocompletado que nos entrega el Excel. Nos dice que hay que poner un número, ¿ya? Y después el número 2. Y están divididos por puntos y comas. La clave de las funciones de Excel son los paréntesis, los puntos y comas y en algunos casos las comillas. Esos son como las tres grandes claves de las funciones de Excel. Paréntesis, punto y coma y las comillas. ¿Ya? Esas son las más importantes. En este caso, yo quiero que la puntuación de este juego sea la suma entre la puntuación personal y la puntuación de Metacritic. Entonces, yo tomo el 5 y sin soltar el clic del mouse, yo lo traslado a la que está al lado. ¿Ya? Entonces, inmediatamente se me puso con un color azulito y con un punto intermitente girando alrededor de las dos celdas que yo seleccioné. Y automáticamente, entre paréntesis, me puso dos puntos. Me está enseñando cómo lo puedo hacer manual, ¿ya? Que tendría que poner H4, dos puntos, I4, ¿ya? Y hay otra opción, que es cerrar la fórmula manual, que es poner el paréntesis y hacer clic en Enter, ¿ya? Y ahí cerramos nuestra operación matemática que sumamos, ¿ya? Entonces, esa opción, digamos, es una de las formas más fáciles de hacer sumas. Pensemos que acá que tenemos 300 filas y hay que sumarlas todas, o 300 columnas de datos, ¿ya? Ahí cabe la lógica de que, oye, pero si esto lo puedo hacer manual, pues profe, ¿para qué? ¿Ya? Pero cuando yo tuve Excel en la universidad, el profesor no me revisaba el dato, me revisaba que yo haya hecho bien la fórmula o la función, porque si no era pillería, lo sacaba con la calculadora o lo calculaba cálculo mental, ¿ya? Al igual como yo les enseñé con Hugo, les enseñamos con Hugo que se podía. Ah, alguien ahí preguntó, Tomás, Sí, yo estaba haciendo la misma cosa que están haciendo ustedes ¿ya? respecto a la suma. Y puse el 5 y el 6, pero me da un resultado bastante mayor a lo que debería ser. Por ejemplo, me da 61, ¿Pusiste no un. 11. ¿Habrás multiplicado quizás? No, a ver, ¿por qué? Hice suma y cerré el paréntesis para la tabla H4 y 4, ¿no? Es que a lo mejor tú en tu H4 y I4 tienes otros datos, ¿o no? ¿O tienes los mismos No, 5 y creo que 6? ya sé qué es lo que puede ser. Es que, claro, ahí en ese caso, para la suma, si no me equivoco, específicamente está delimitado, por ejemplo, así como como se está viendo en la pantalla, con dos puntos. Y ahí te toma, ¿cierto?, los dos campos que se están sumando. Al ser punto y coma, tú separas como conjuntos de datos. Entonces verifica que, por ejemplo, tengas, por ejemplo, las dos columnas, ¿cierto?
con 2 puntos en este caso. Y ahí te debería ser la suma correcta. Ya. ¿Y cómo la puedo eliminar? ¿O qué Ya, dato? Y buena yo como pregunta. Sí, recomendación personal, por ejemplo, muchas veces cuando desde la misma casilla, ¿cierto? Estoy escribiendo mi fórmula y quiero borrar algo, se me sale el modo de edición, por así decirlo, y me lleva a otra casilla. Entonces Ya. yo, como recomendación personal, todo lo que son funciones las escribo en la barrita que se ve arriba. Mira la barrita que está Ah, arriba, ya. ahí. acá La arriba. barrita que Sí, está. Ahí tú puedes Ya. ver la función sí. completa de la que tú pusiste y puedes editarlo de ahí directamente. Fíjate, mira, Claro, yo, en la barrita de funciones me sale suma punto cuadrados. Entre paréntesis H4, 2 puntos y 4. Y 4. Cierro paréntesis. ¿y qué resultado te dio? Eso me dio el 61. A lo mejor, espérate, mira. Suma Ahí cuadrados. Rodolfo hizo algo, mira, déjame ver lo que, a ver si es Es que otra función, pues, ¿no? no, mira, espérate, a ver, veamos si es eso, ¿ya? Esa, la que está abajo, seleccioné la que estaba abajo. Sale suma, Ah, pero claro. lo hice inconscientemente. O a lo Yo mejor puse tomaste todas suma, las pero columnas, las dos columnas claro, a lo completas, mejor con todos los datos. ya. Sí, eso tiene que haber sido, que es, en el fondo hay que seleccionar solamente la celda, o el rango en Ok, este caso. Entonces, mira, por ejemplo, lo voy a hacer de nuevo, pongo suma, ¿ya? Hago dos clics en la función, tomo el 5 y tomo el 6 nada más, ¿ya? Entonces, ahí tengo, por ejemplo, yo, y cierro paréntesis y me da el 11. Pero hagamos el ejercicio de poner la suma y veamos si es ahí que... sí, ahí lo arreglé. ¿Ahí sí? Ya, tiene que haber sido Claro. como decía el Rodolfo, que sumaste toda la columna completa, así, quizás. Ahí está. Te dio 71 antes, ¿cierto? No me dio 71. Es que tengo solamente datos en la H4 y 4. Solamente ahí tengo 5 y Ah, ya, 6. ya, El perfecto, resto ya. está todo vacío En cero, porque estoy comprendo, probando por comprendo. una, Sí, súper, por está una bien. fila. Está súper bien que vayan probando al mismo tiempo digamos, que nosotros estamos haciendo con los mismos ejercicios, si quieres. ¿Ya? Entonces, Ya, por ejemplo, ya. volvemos acá y Sí, ponemos mira, Miguel, como dice Dime. el Jorge, debió haber estado usando la otra función que es suma de cuadrados, que es lo que Claro, escribió como ecuación ahí, y ahí le da 61. Ah, ya, ahí está. Es Súper. otra función, claro, hay que tener cuidado con las funciones, porque claro, hay funciones para todo lo que quieran, incluso, no sé, para funciones trigonométricas, ¿cierto? Sí, Para muchas cosas. ok, súper. Acá, bacán, gracias. la Janina pregunta, ¿cómo lo haces para tomar la celda? Volvemos de nuevo, ponemos suma, ¿ya? Y con el clic tomamos el 5 pero no soltamos el clic, no suelten el clic, ¿ya? Y lo trasladan al lado, ¿ya? Lo pueden hacer con este también, miren, acá. Podemos sumar todas las puntuaciones, pero en este caso yo quiero sumar la puntuación personal más la Metacritic, ¿ya? Suelto el clic y escribo Enter, nada más. Y me lo manda al tiro. ¿Pudiste, Janina, ahí? Sí, bacán, gracias. Es que estoy tratando de aprender Excel y lo hacía manual y era una lata. Sí, pues, sí. Súper, Janina. Mira, acá, por ejemplo, la misma lógica que ocupamos con el uno, con el 2, con el 3, con el 4, con los meses, no, con el 4 o con los meses. No sé, es que debe ser una fórmula acá que está guardada, pero bueno. Y con esto, y que queremos duplicarla, acá pasa exactamente lo mismo. Si nosotros nos ponemos en la celda y buscamos la cruz negra, fíjense, y la arrastramos hacia abajo, lo que le estamos diciendo al computador, en este caso al Excel, es que me replique la misma suma, pero con las filas de abajo. Fíjense, voy a soltar y me sumó automáticamente todas estas. Esta con esta, 8 más 5, 13, 7 más 9, 16, 9 más 10, 19. ¿Ya? Ya, mira, oye, aquí justo Vanessa pregunta algo interesante, que está intentando hacer una resta, pero no la encuentra. Mira, en Excel no existe la resta Sí, como tal, esa es la sino buena que, pregunta. Dale, sigue. claro, en este caso la resta se hace a través solamente de la función suma. Dentro de la suma tú separas los valores, ¿cierto? Y le pones un menos al número que quieres restar. Por ejemplo, no sé, querés restar 10 menos 5, pones el 10 y el 5 lo pones con el valor negativo, con el menos, con el guión. Y ahí te hace la resta con la función suma.
Sí, No sé si se entiende, no sé si lo puedes probar también a ver si te resulta. Ah, sí, ahí está. Ahí dice que le funcionó. Efectivamente, quizás tendríamos que haber partido también de uno de esos puntos de que no existe el concepto de resta en el Excel, ¿ya? Pero súper, súper, súper buena acotación ahí de Vanessa, ¿ya? Bueno, eso sí. Y ahí la interpretación la explicación de Hugo. Entonces, si se fijan, tenemos ya la suma. Y si se fijan en cada una de las celdas, ¿ya? Y van acá a la barra de fórmulas, que es la que decía Hugo, que es la referencia, aparece suma H8 y 8. O sea, hizo lo mismo que hicimos con H4 e I4 con todas las demás hacia abajo y así sucesivamente puede hacer las mismas, ¿ya? Entonces, vamos a hacer algo bien interesante, que un poquito, que le vamos a subir un poquito la complejidad digamos, a este ejercicio. Y vamos a aplicar una nueva, digamos, función, ¿ya? Sí, también, como dice Fernando, si, de todas formas, si pones igual 1 a 3, también tira el resultado, efectivamente, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ¿han escuchado ustedes hablar del concepto GOTY, ¿ya? En los videojuegos, ¿no? Así como ya nos estamos metiendo en un campo ya medio gamer, ya no tan, no tan de talleres de Excel, ¿ya? Ahí Fernanda dice que sí. Eso, bien, ahí está, Fernando dijo Game of the Year. Sí, efectivamente, el juego del año. ¿Ya? El juego del año es el que siempre se hacen convenciones de videojuegos y las convenciones de videojuegos, cuando se hacen, se van premiando a los desarrolladores y a las industrias que crearon un determinado título. Chuta, ¿qué pasó? Se cayó Lugo por eso, ¿no? ¿No? ¿O me caí yo? No, no hay que ver. Ya. Estamos bien. ¿Se Oh, escucha, ahí, cierto? ahora sí. Ah, es que se había caído tu. Pensé que me había caído yo, dije, chuta, no veo a Ya, no, Lugo, sí, dale, no. ahí lo veo en las sombras nuevamente. Ya. Eh, entonces, cuando un juego gana muchos premios y muchas buenas reviews o análisis de los portales de videojuegos, de, no sé, pues, IGN, de 3D Juegos, no sé, pues, MediaStation, todos esos portales, le postulan a un juego al año, como el gran juego que la rompió, ¿ya? Por ejemplo, para mí, como dentro de mis predilecciones, uno de los juegos que explotó mi mente, que voló mi mente, fue el Witcher 3, ¿ya? Por ejemplo, ¿ya? Y el Witcher 3 rompió todos los récords y fue el GOTY del año 2014, creo que fue. Teníamos todas las esperanzas en que el Cyberpunk fuera también GOTY y decepcionó a todo el mundo. Pero bueno, entonces tenemos el juego del año. Entonces, yo quiero hacer una condición acá, quiero poner una fórmula, una función que le dé una condición a que mis categorías lo consideren como el juego del año, ¿ya? Para mí, el juego del año tiene que cumplir ciertas condiciones. Por ejemplo, ¿ya? Que las ventas hayan sobrepasado los 10 millones, ¿ya? Entonces yo, por ejemplo, veo acá, esto es una lista corta, yo veo que este juego, el que está acá, tiene 10 millones. Ya, este juego cumple el requisito, que sea igual o superior a 10 millones. El Mario 3 también, el Metroid no cumple el rango y el Zelda tampoco. ¿Ya? Entonces, al tiro, como condición, ellos no van a poder quedar dentro de mi selección de GOTY. ¿Ya? Le puedo poner más complejidad aún, le puedo poner que la puntuación personal sea igual o superior a 8. ¿Ya? Y ahí tenemos, por ejemplo, todos estos no cumplirían el requisito. ¿Ya? Puede que cumplan este requisito, pero no este. Y después le puedo poner más complejidad, que de Metacritic tienen que tener 7 o más. ¿Ya? Entonces, vamos a hacerlo de esta forma, ¿ya? Y aquí le voy a pedir a Lugo que me vaya soplando si es que nos vamos equivocando, porque la fórmula es larga, ¿ya? Y si quieren lo vamos poniendo acá arriba o acá abajo. A mí me gusta usarlo, a diferencia, por ejemplo, de Lugo, que le gusta trabajar con la barra de acá, a mí me gusta trabajar con esto. Entonces, va a depender de cómo ustedes quieran trabajar con el Excel. Vamos a agrandar la barra la celda para que se entienda bien. Entonces, vamos a poner igual, y la función que nosotros vamos a utilizar se llama si, ¿ya? Va a ser GOTY si cumple ciertas condiciones. Va a ser el juego del año si, ¿ya? O el estudiante va a aprobar el curso si no tiene dos rojos y tiene la asistencia de un 90%, por así decirlo, ¿ya? Y eso hace la universidad con el portal académico.
¿ya? Nosotros como profe poníamos las notas y el programa te tiraba el tiro reprobado, aprobado, etcétera, examen, repechaje, entre otras cosas. Entonces, ya, vamos a poner el sí. Inmediatamente me manda el paréntesis. Pero como yo quiero poner muchas condiciones, lo que tengo que poner es la Y, ¿ya? Y al poner la Y, ¿ya? Le voy a poner varias condiciones a mi fórmula. ¿Qué tengo que hacer después de poner la Y? Cuando tengo muchas condicionantes, pongo el paréntesis de nuevo. Quiere decir que estoy dentro de una fórmula o una función poniendo como doble función. Si se fijan, el paréntesis después de la Y va en rojo. Está en rojo. ¿Ya? ¿Se entiende? Entonces, tenemos acá primero el valor lógico. Seleccionamos, ¿cierto, Hugo? Era el de los millones, ¿cierto? Claro, el del F4. El F4. Tenemos acá el F4, ¿ya? Es mayor o igual a 10 millones. 1, 2, 3, 4. A ver, de nuevo. Claro, por ejemplo. 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí tenemos. ¿Cierto? Y ahí tenemos nosotros el igual sí, si el F4, la columna F4 o la celda F4, ¿ya? Es superior o igual a 10 millones. ¿Ya? Este cumpliría con la lógica. Para seguir, digamos, poniendo, digamos, datos, yo tengo que poner lo que le había dicho antes, que es el punto y coma. ¿Ya? ¿Vamos bien? ¿Sí? Hugo también va siguiendo, ¿cierto? Sí. Sí, sí, estamos bien. Perfecto. Ahí ¿Ya? después vemos si es que se entiende con cuando tengamos lista la Lista función. sí, ahí se va a entender al final. Tenemos los 10 millones. La segunda condición que yo le quiero poner a mi tabla es la puntuación personal. Entonces pongo el 5, que me va a mandar el H4, ¿ya? Y yo le pongo lo mismo, igual, o sea, mayor o igual que pongamos 7, ¿ya? Y ahí, si yo veo la tabla de puntuación personal, voy a ver que no cumple el requisito ni el Cyberpunk, que es el primero, ni el Mario 3, al tiro. Pero eso lo va a pensar el computador, no lo voy a hacer yo al tiro. De nuevo, para poder buscar otro intervalo, punto y coma, ¿ya? Y me voy al final, que es Metacritic. Y voy a hacer exactamente lo mismo. Voy a poner superior o igual. En este caso, vamos a subir la vara y le vamos a poner un 8. Ahí. ¿Bien? Y ahora vamos a poner punto y coma. ¿Nos volvemos o no? Claro, sería paréntesis, punto y coma. Paréntesis. Sí, pues si Cerramos el paréntesis, paréntesis punto para y que se coma. cierren los criterios, los rangos, punto y coma. ¿Ya? Y ahora tenemos que abrir comillas. Ahí vienen las comillas. Porque Claro. las comillas son para los textos, por lo general. Para el valor que tiene que ver con una letra. ¿Ya? Entonces pongo comillas. Sí. Cierre comillas. Puse otro signo, nada que ver. Disculpe. Punto y coma. Comillas. No. Y cerramos el paréntesis, ¿cierto, Hugo? Sí, ahí con eso debería estar. Fíjense, tenemos una tremenda fórmula, ¿ya? Y le vamos a poner Enter. Y me mandó a no. ¿Por qué no? Porque yo le dije, en esta función sí, que para ser considerado un juego del año, o un top juego, tenía que cumplir ciertos requisitos. Por eso el sí. El primero era que las ventas fuesen superiores a 10 millones. ¿Cumple? Sí, porque es igual o superior a 10 millones, cumple, perfecto. Después le pedí que el H4, que es la puntuación personal, fuese igual o superior a 7 y ahí, error, no cumple. ¿Ya? Y después le dije que en Metacritic, que es la última, que es esta columna, ¿ya? Fuese igual o superior a 8 y tampoco cumple. ¿Ya? Entonces, automáticamente me va a mandar de que no considera o no califica para ser considerado como el juego del año. Entonces, hacemos exactamente lo mismo que hemos hecho con los otros datos,
tomamos en el borde superior o el borde inferior derecho la cruz y lo arrastramos hacia abajo para que haga la misma secuencia o haga el mismo cálculo que hizo en la primera. Y lo soltamos. Y automáticamente, fíjense, un cambio. Afortunadamente tenemos un juego que sí cumple con todos los requisitos o estándares que nosotros establecimos en la función, que es el Rocket League, que cumple sobre 10 millones, check. Sobre puntuación personal 7, listo. Y sobre 8, también cumple. Juguemos un poquito. Subámosle acá al Cyberpunk, que cumple con el requisito de los 10 millones, pero no cumple con ninguno de estos dos. Hagamos un cambio. Cambiemos el 9 de la puntuación personal y cambiemos a 9 la puntuación de Metacritic. Y automáticamente, si se fijan, acá me cambia la condición y me dice que sí cumple, porque yo le cambié los datos. En cambio, si acá le pongo de nuevo, juego de nuevo, soy malo y digo ya 5, me cambia el tiro la condición que no acá abajo. ¿Ya? Es una gran diferencia de dificultad entre la suma y el sí, que es un condicionante. ¿Ya? Pero es bien útil, es súper útil, por ejemplo, para casos como, por ejemplo, aprobado, reprobado, o con stock, sin stock. Por ejemplo, si queremos hacer un stock si tenemos una colección de libros en nuestra casa y los prestamos, ¿ya? Por así decirlo, y ahí podemos jugar un poco con nuestros datos. Hugo, ¿querías comentar algo, no? Sí, así como por ejemplo existe esto en donde cierto estamos validando que en este caso se cumpla la condición del monto de la venta, ¿cierto? La puntuación personal y Metacritic. Hay otras funciones que en este caso, por ejemplo, sí se cumple una de esas tres condiciones, pero no necesariamente las tres. Por ejemplo, si yo quiero hacer, por ejemplo, que, no sé, me escriba el programa sí, siempre y cuando, no sé, esté validando solamente la puntuación personal. En ese caso, por ejemplo, está la función i, que es la que se está usando aquí en este momento, está la función o, en donde no necesariamente que se cumplan estas tres, o sea, basta que se cumpla una, por ejemplo, y te va a validar el sí en este caso. Y de la misma manera, claro, hay muchas funciones que ustedes pueden buscar, así como, no sé, funciones Excel, le va a salir todo el listado desde la misma página de Microsoft y en muchos casos también salen muchos ejemplos prácticos. O sea, la idea es buscar siempre un ejemplo práctico, ¿cierto? Y después ponerlo a prueba de esta manera. Si se fijan, si volvemos para que vean ustedes cuál es la función que se utilizó, fue la función sí, y la clave es la Y, ¿ya? Después del paréntesis. Si quieren, miren, les voy a mandar, les voy a copiar en el chat la función, para que si es que la quieren usar, obviamente van a tener que tener datos similares o parecidos, ¿ya? Pero lo importante es que vean cómo está construida la función. Ahí está. Se las mandé al chat. Entonces, cópienla, guárdenla ahí, cópienla en sus Excel los que las tengan abiertos y recuerden la importancia de la ubicación de el I, de Y, el abrir un paréntesis nuevo y ahí dentro de todo ese rango poner, digamos, las celdas que nosotros queremos que las identifique. Porque fíjense, el último cuerpo de la función es el sí y el no, y ese es el único que tiene comillas, ¿ya? Es el único que tiene comillas dentro de nuestra función, porque las comillas están asociadas principalmente con las letras, para que nos den un rango, sí, no, aprobado, desaprobado, etcétera. ¿Ya? Ahí, por ejemplo, Miguel, de esa función sí que tenemos con i, ¿cierto? Que se cumplan sí o sí esas tres condiciones. Podrías cambiarle, mira, el i por el o dentro de la función ahí, claro, para que veamos entonces cómo se comporta esto. Por o, ahí te sale. Y lo demás tal cual. Fíjate a ver qué nos tira eso. Entonces ahí, si se fijan, yo le estoy diciendo que me ponga el texto sí, si es que se cumple cualquiera de esas condiciones que están dentro. En este caso, que F4 sea mayor a 10 millones, ¿cierto? O H4 sea mayor a 7 o I4 sea mayor a 8. En ese caso, pone un sí. En este caso, claro, como insisto, si es que es uno o es otro o es otro. En el caso de I, va a validar que es sí, siempre y cuando se cumplan los tres valores que nosotros le estamos dando dentro de las tres condiciones. Esa es como la diferencia entre, por ejemplo, un I o un O.
Y así como digo, hay muchas otras funciones también de acuerdo a lo que nosotros necesitamos. No sé si se entiende, no sé si pudieron probar algo, alguna duda, porque claro, esto es como algo muy específico en este caso. Va a depender, como digo, de lo que nosotros necesitemos resolver en el momento. ¿No? Ujú, ¿Ninguna ujú. duda? Ya. Vamos a hacer Ya. hicimos una básica, fuimos una avanzada o media, ahora vamos a volver a una más básica, ¿ya? Entonces vamos a hacer una que tenga que ver con una que a mí me gusta bastante, que es la sumar sí, ¿ya? Que es muy parecida al sí, pero no tanto, porque aquí es suma. Nos va a sumar ciertas celdas con una condicionante o con una variable que nosotros queremos incorporar. Por ejemplo, acá tenemos un balance del año 2020 de lo que gastó una empresa, de lo que ingresó como plata a una empresa y lo que salió como gasto de una empresa. ¿Ya? Y tenemos desde enero hasta diciembre. Entonces acá nos vamos a poner acá a rellenar para seguir con el ejercicio que estábamos antes y lo soltamos acá y lo manda hasta diciembre. Y estas dos últimas columnas, por ejemplo, son los totales. ¿Ya? Partamos por lo básico. Partamos por hacer una suma. Ponemos igual, suma, ¿ya? Y ponemos todos los meses que están acá. ¿Ya? Igual, suma desde enero hasta diciembre. Si se fijan, ahí aumentamos la dificultad en comparación con el ejercicio anterior. Y ahí me manda los datos: 6.963.650 pesos de ingresos. ¿Y qué vamos a hacer lo mismo? No voy a poner lo mismo igual suma, sino que voy a tomar esta y voy a bajarla hacia acá. Y me calculó los egresos. ¿Ya? Entonces acá hicimos suma y acá hicimos una autocompletar, la que está acá abajo. ¿Qué es lo que queremos hacer nosotros ahora? Hacer una complejidad un poquito mayor. ¿Ya? Y lo que yo quiero hacer ahora con ustedes es que nosotros sumemos los ingresos. Pero me va a decir, pero si ya hicimos eso recién, ¿para qué vamos a sumarlo de nuevo? Pero no, yo quiero sumar solamente los ingresos que sean sobre 500.000 pesos. ¿Ya? Y acá, así como a ojo, vuelo de pájaro, así como rápido, yo veo que está, no sé, mayo, tengo agosto, tengo septiembre y tengo noviembre como bajo los 500.000 pesos. ¿Ya? Entonces, yo quiero que eso lo haga automáticamente el Excel. ¿Ya? Entonces, voy acá a una celda cualquiera, pongo igual y pongo sumar punto sí. ¿Ya? Y acá tengo que poner un rango, ¿cierto? Tomo desde enero hasta diciembre, ¿cierto? Ahí. Luego pongo punto y coma. ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Se va entendiendo? Y pongo el dato que yo quiero, que sea superior a los 500. Bueno, un punto. Ahí. Y ahí cerramos paréntesis. Sí, eso te faltó, creo que iba entre comillas, creo, el mayor Ah, sí, que eso. tienes razón. Gracias. Punto y Ahí, coma, comilla, claro. ahí estamos, ¿cierto? Ahí debería estar, sí. Y ahí está. Fíjense. Inmediatamente me sumó todos los ingresos correspondientes a los meses que sobrepasó los 500.000 pesos. Entonces, si yo hiciera el cálculo de sumar 650.000 más 780.000 más más abril, más junio, julio, octubre, y octubre me va a dar el dato de 5 millones y fracción. ¿Ya? Esa es la gracia del sumar sí. En la función, si se fijan acá arriba, dice igual sumar punto sí, que es la condición, el sí es la condición, de 26 a O26, que son los rangos de ingresos, son, comillas, igual a 500.000 pesos. ¿Ya? Si quisieran, podrían poner igual, o sea, mayor o igual a 500.000 pesos, como quieran. ¿Ya?
y ahí comillas y cierran el paréntesis. Y ahí tienen ustedes la celda completada con el dato que estaban buscando. Entonces, para hacer un repaso de las funciones que hemos estado utilizando, conocimos la que es suma, ¿ya? Por ejemplo, usamos la que era el sí y usamos la que era sumar.sí, ¿ya? Esas son como las tres grandes, digamos, funciones que hemos utilizado, que son sumamente básicas, pero que alguna tiene un pelín de extra o dificultad, que son sí y sumar.sí. ¿Por qué? Porque conlleva, dependiendo de las celdas que queramos utilizar, una complejidad mayor. Por ejemplo, acá, cuando seleccionamos el juego del año, pusimos tres variables, que igual es complicado. Podríamos haber puesto solamente una, ¿no es cierto, Hugo? Podríamos haber puesto solamente la de Metacritic, Claro. que el juego tuviese notas sobre 7. Y borramos todas estas de acá y dejamos solamente una. Por ejemplo, hagamos el ejemplo a ver si es que se nos puede simplificar la pega acá. ¿Ya? Vas a dejar solamente una condición, Una sola ¿cierto? condición. Ah, ya, sería sin el o sí en este caso, si no me equivoco, Sí, tendría que porque ser como es con. solo una, y le borráis los paréntesis también por si Ahí acaso. están. Te queda un paréntesis, sí, Esta que después está del acá. 8. Sí, No, después del 8 te queda uno. Ahí ahí debería está. estar. Ahí está. ¿Ven? Ahí le bajamos complejidad y dejamos que solamente que la celda I4 sea igual o superior a 8. ¿Ya? Y ahí bajamos y ahí nos cambia el tiro la. Fíjense, estas dos son superiores a 8. Y ahí nos manda que son dos juegos del año a diferencia de antes. O sea, le bajamos una complejidad. ¿Ya? Les voy a dejar la misma en el chat, la misma, digamos, función, pero más cortita. Ahí está. Sumar. No, esta es función sí, ¿cierto? Y ahí está un poquito digamos, las funciones. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta el momento acá? ¿Nada? Pregunten, no tengan miedo. Nada, nada. Ya, estamos bien. Para cerrar. Yo tengo una Hay una consulta. pregunta. Sí, 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 pregunte. ¿Quién está Carlos, Tengo una hablando? consulta. Tengo entendido que, por ejemplo, en el buscador, donde dice arriba qué deseas hacer, si pongo la fórmula, si escribo sí, me aparece la forma me aparece la forma de escribir como en una tabla la, la misma fórmula, en vez de como que escribirla todo así como en la barra. Me Acá aparece esa está. tabla, claro. Sí. De hecho, muy buena acotación. ¿Quién está hablando? Disculpe el nombre. Carlos, Carlos. acá yo. Acá, Carlos. Efectivamente, en las versiones más antiguas digamos, de Excel, te obligaba a que apareciera esta tabla todo el rato, ¿ya? Pero están las dos opciones. Convencional, que es esta, como tú dices, y la otra escribirla directamente acá o escribirla directamente ahí arriba. Y efectivamente, acá es más fácil porque se ve más amplio. Entonces tenemos la prueba lógica, que era el valor que nosotros queríamos integrar, y ahí tenemos que poner una celda, por ejemplo, ¿ya? Y ahí ir llenando valor sí verdadero, valor sí falso. ¿Ya? Acá en nuestro caso, valor verdadero será como, por ejemplo, los montos que nosotros queremos, el igual o el superior a o menor a, y ahí vamos completando. ¿Ya? Depende del gusto de cómo queramos trabajar con las funciones. Por ejemplo, acá, ahí está, mira, cuando tú haces clic acá en la fx de función, también te abre un panel que son las funciones, por ejemplo, más utilizadas. Acá, falso, no, o, sí, sí, error, verdadero, ya, y que los valores lógicos. Y por ejemplo, si nosotros ponemos el sí y ponemos ir, o sea, acá tenemos las recomendadas, por ejemplo, las usadas recientemente, las que tenemos. Abajo aparecen las financieras, las que tienen fecha y hora, luego matemática y trigonométrica, ¿ya? Base de datos, entre otras cosas, ¿ya?
Miren, en honor al tiempo, que nos extendimos bastante, vamos a llegar hasta acá, pero nos quedan hartas cosas para el tintero para la semana subsiguiente, que son principalmente, tenemos acá una segunda hoja que íbamos a trabajar con un formato de fecha, ¿ya? Le vamos a hacer un spoiler, por ejemplo, acá, si yo cambio, por ejemplo, el año de nacimiento de una persona, acá, y le pongo 2004, me cambia la edad de la persona acá al lado, ¿ya? Y eso es bien interesante que lo vamos a trabajar la próxima semana. También vamos a ver otras cosas de interfaz que tienen que ver con bloquear hojas, ¿ya? Con códigos, por ejemplo. Proteger las hojas, que tiene que ver con que nadie pueda modificar los datos que tú le entregas a otra persona, porque pueden ser datos extremadamente delicados, financieros de una empresa, y se lo manda o el jefe se los manda a su subalterno, a su ayudante, ¿ya? Y el ayudante borra algo, es como, ups, ¿qué hacemos? ¿Ya? Y era el archivo original, no sé, pongamos así. ¿Ya? Entonces le prohíbes a la persona que pueda cambiar los datos que aparecen en ella. Solamente pueden ser como archivos de visualización. Y también se les puede cambiar los colores acá a la hoja, cambiar el nombre, entre otras cosas. Y todas esas cosas las vamos a abordar la próxima semana. Paralelo a esta actividad, vamos a empezar a trabajar la próxima semana con gráficos, ¿ya? O sea, sí, efectivamente, con tablas dinámicas y con gráficos dinámicos, ¿ya? Eso es bien interesante, que es súper súper entrete que podamos tomar datos, tabularlos y graficarlos, ¿ya? Eso es lo más Pero interesante. de hecho, Miguel, claro, en honor al tiempo, igual me hubiese gustado, por ejemplo, lo que nos queda pendiente, ver quizás algunos ejemplos de cómo separar datos, por ejemplo, Ah, no sé súper, lo si nos hacemos, llegan datos. alcanzamos, ¿no? Sí, yo creo que sí. Ya, démosle, no hay problema. Ya, aprovechemos a ver eso. Sí, mira, Hugo va a Una compartir pequeña su pantalla. introducción, Sí, claro, a lo una que buena veríamos la otra introducción. semana. Hugo va a compartir su pantalla ahora. No, es un nuevo link, Dolores, para la próxima sesión. ¿Ya? Mientras Hugo carga su... Ah, buena pregunta. Eh, Nosotros estamos haciendo un ciclo de talleres. El primer ciclo de taller partió con alfabetización digital, que era para cómo le enseñábamos al conocimiento, datos y tips básicos de utilización de ciertos recursos tecnológicos. Después vino Ecosistema Google, ¿ya? Y este es el taller de Excel. Este es el primer dado de Excel. Nosotros pensamos que iban a ser dos, capaz que sean tres, porque a lo mejor no nos van a alcanzar el tiempo para hacer todas las cosas en dos, pero eso se va a evaluar, ¿ya? Y paralelo a eso, cada taller tiene, como estos talleres en vivo, sincrónicos, tienen un correlativo o una opción de hacer un taller asincrónico, que es en el aula. Nosotros tenemos un aula dedicada dentro del aula virtual a talleres. Y en ese taller ustedes pueden ver el video de la clase, hacer una actividad evaluada, ¿ya? Y la certificación del taller. Ahí viene la pregunta de Giovanna. Ya. La certificación es por taller. Por ejemplo, si alguien ya participó en alfabetización digital y se metió al aula con los datos que les dimos de acceso, respondió las preguntas, vio el contenido, va a tener su certificación, entregado por Vicerrectoría Académica, con la firma de Creative, etcétera, ¿ya? Y, y así sucesivamente. Si hicieron ecosistema Google, van a tener un acceso a un curso pronto y van a poder hacer el curso. Y después con Excel lo mismo, ¿ya? Revisar contenido digitales, sin profesor, sin tutor, y después obtener una certificación. Los datos se los mandamos por correo. Los datos para acceder al taller posterior, al taller que es en el aula, el taller es cuando terminan los talleres en vivo. Por ejemplo, si nosotros hacemos el taller de hoy día miércoles 6, y lo hacemos después la semana del 15, por así decirlo, cuando termine ese taller, se les da el acceso al aula para poder trabajar digamos, y obtener el certificado. Dale, Hugo, compártelo más, si puedes compartir. Ya. Una pregunta, ¿y la grabación También de se va a esta mandar, sesión? se manda, se va a subir al sitio de Creatic y la vamos a subir a esta aula virtual. Todos los que hoy día participaron en el Ya. taller van a tener un acceso a ese taller en el aula virtual. Y ahí van a poder ver el video, van a poder ver
un contenido digital interactivo que van a poder repasar algunos aspectos esenciales del programa y al mismo tiempo van a poder responder un cuestionario, o sea, una encuesta para poder obtener el certificado. Ya, démosle. Sí, Ya, ahora sí. Bueno, esta página que tengo acá, ¿se ve, cierto, Miguel? se ve, Ya. súper. Ya, por ejemplo, aquí yo voy a generar datos random en este caso solamente para la prueba, ¿cierto? Voy a usar, por ejemplo, datos de autos. Por ejemplo, voy a rescatar número chasis, marca, modelo, ciudad, año. Entonces, esto, por ejemplo, es interesante esta página, así como otras que hay, en donde yo le digo, ya quiero generar 30 filas, ¿cierto?, de datos aleatorios y descargo los datos, en este caso en formato CSV, que lo puedo abrir con Excel. Voy a Después les cambiar, vamos a mandar sí, la dirección de la página para que la puedan tener ahí y hacer sus descargar datos random. y ahora cambio para este cel. Ahí no se me abrió. Todavía se ve la pantalla del... Así que no me cargó el Excel. Aquí tengo uno. Sí, gracias Jan ahí por mandar la lista de asistencia. Con la lista de asistencia nosotros podemos después enviarles todos los recursos y el acceso a la plataforma. Por eso es muy importante que confirmen la asistencia a este taller. Tengo bloqueado el Excel, qué maravilla. Ya, Dame un pero segundito. Si es que tengo abierta otra pestaña que tenía trabajando delante y me está hinchando un poquito acá. Ya la voy a hacer a la mala nomás. Ya, ahora debería estar. Al tiro, al tiro. todavía se ve la del Mook Aru. Ya, sí, ahora voy a cambiar la pestañita. Ya, ahora debería verse. Sí, ahí se ve. ¿Sí? Se ve Ya, súper. entonces, si se fijan, estos son los datos que descargué. Son datos, claro, están separados en este caso por comas. Si se fijan aquí arriba, esto es porque yo, por ejemplo, sé que desde la página me entrega los datos separados por coma. Entonces, ¿qué es lo que Así, quiero así hacer se ve yo? horrible, diga, convengamos. O sea, cuando el Lugo me dijo, hagamos esto, y dije, no, pero ¿cómo vamos a hacer eso? Eso será súper feo. Claro, entonces, por ejemplo, a saber que están todos en coma, todos se encuentran, todos los datos se encuentran en esta columna. Yo qué quiero hacer, por ejemplo, quiero separarlas en distintas columnas y ordenarlos, ¿cierto? ¿Qué hago para eso? Selecciono entonces la columna, me voy acá arriba donde dice datos, ¿cierto? Y si se fijan acá tengo distintas operaciones que puedo realizar sobre estos datos. En este caso, puedo quitar datos duplicados que existan en este registro. Y en este caso me interesa separar este texto en columnas. Entonces voy a esta opción de acá. Y aquí si se fijan, por ejemplo, está la opción de campos delimitados. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que si yo le doy siguiente, me deja elegir de acuerdo a qué yo los puedo separar en las distintas columnas. En este caso yo sé que los datos me vienen separados por comas. Yo selecciono aquí coma y acá me entrega una vista previa de cómo quedaría la tabla. En este caso, si se fijan, automáticamente me separó número de chasis, marca, modelo, ciudad y el año. Entonces, como ya tengo lista mi configuración, voy siguiente, finalizar, porque claro, aquí me da otras opciones, por ejemplo, punto y coma, otro en caso de ser un carácter personalizado, uno que yo quiera. En este caso, con eso deberíamos estar listos y le damos finalizar. Y aquí si se fijan, ya se separó en columna los datos, pero para que sea aún más ordenadito, yo puedo seleccionar, por ejemplo, todas estas columnas para que en este caso, el formato que tengan se adapte al ancho de la columna. Que esta también encuentro una buena opción, sobre todo cuando a veces tenemos información o sea, Excel con harta información y se nos agrupan mucho los datos. Tenemos esta opción aquí de formato que se encuentra en la pestaña de inicio, ¿cierto? En donde desde aquí, por ejemplo, me deja autoajustar, por ejemplo, el alto de la fila o de la columna.
o también puedo darle un ancho manual en tamaño que yo le diga, por ejemplo. De momento pongo autoajustar ancho de columna y si se dan cuenta, ya no me queda ningún dato oculto, o sea, veo toda la información de cada columna. Y si se dan cuenta, claro, estos datos son datos aleatorios, por ejemplo, tengo marcas de auto que pueden o no calzar, por ejemplo, con los modelos, con distintas ciudades y con los años. La gracia de las tablas dinámicas, y bueno, en honor al tiempo, voy a solamente insertar una aquí más o menos para que se hagan una idea de qué es lo que hace en este caso. Yo al tener todos estos datos en esta tabla, me voy aquí a insertar, por ejemplo, agrego acá pivot table, que es claro, o sea, tengo datos, tablas dinámicas recomendadas, pero yo simplemente aprieto acá y me dice seleccionar una tabla o rango. Entonces yo con este iconito de aquí, ¿cierto? Aprieto acá y me deja seleccionar la tabla completa, o sea, de dónde voy a extraer los datos para generar una nueva tabla. Y esta nueva tabla, la idea es que resuma los datos o que me los ordene de acuerdo a como yo quiera. Por ejemplo, y al tiro van a ver, yo arrastro y selecciono toda la tabla, ¿cierto? Vuelvo acá y si se fijan, claro, me seleccionó la tabla, ¿cierto? Acá, con unos caracteres raros quizás, pero todo eso lo hizo automático. Entonces, vuelvo a apretar acá y luego al tiro aceptar. Y si se fijan, en este recuadro se insertó la tabla dinámica, pero aún no tiene formato, o sea, aún no tiene valores. Para eso entonces tenemos este panel de aquí, en donde, por ejemplo, yo le puedo decir, a ver, eh, quiero ordenar los modelos, no, a ver, de acuerdo a los modelos, por ejemplo, los años. No, no puedo. Con número de chasis. Ya, y aquí, por ejemplo, yo solamente al ir arrastrando, por ejemplo, las columnas desde acá, a esta tablita, ¿cierto? Que tengo aquí abajo, se me va generando automáticamente esta tabla. Es por eso que esta se llama tabla dinámica, o sea, de acuerdo a los datos que yo tengo estáticos aquí, yo puedo ir generando esta nueva tabla de acuerdo a los criterios que yo le diga. En este caso, por ejemplo, aquí me está resumiendo, no sé, eh, de este modelo de auto, ¿cierto? ¿Cuántas veces se repitió? O sea, ¿cuántos números de chasis hay con este número o sea, con este modelo de auto? Entonces, de esta manera, es esto lo que vamos a ver más o menos la otra semana, quizás más en detalle y con otros ejemplos más concretos, que sería como la parte ya como más avanzada de lo que es el Excel junto a lo que decía Miguel, que sería como ver temas de los gráficos, porque claro, si ordeno los datos desde aquí, me es más fácil después poder interpretar este tipo de datos a través de un gráfico. Entonces, eso es como lo que quedaría pendiente. Eso era, Miguel. Súper. No sé si se entiende esta parte, o sea, bueno, claro, es un adelanto simplemente. Sí, los mismos Así pasos los que, vamos a repetir la próxima semana, pero con un poquito más, como más de, vamos a partir con esto, de hecho, bajando de nuevo otros datos, como lo hizo Hugo, y empezar a tabularlos, por así decirlo. También vamos a aprender un poco a lo que es buscar y reemplazar, que también es súper buena opción. Ya claro, nos quedó en el tintero esa parte, que es, por ejemplo, tomar datos también random de una página de películas, las mejores películas de los últimos 10 años. Tomo todos los datos, los pego en el Excel y cómo ordenamos ese Excel pegando, copiando y pegando con control V o control C copia, control V para pegar. Entonces, con esos tips van a quedar así como muy, muy pro sus trabajos que van a bajar desde internet y empezar a trabajar con ellos. ¿Ya? Así que cuando mandan el video, buen punto. Vamos a tratar de no antes del lunes. Difícil, ¿ya? No antes del lunes, ¿ya? Pero, pero lo que podríamos hacer quizás antes es mandarles el archivo base con el que trabajé yo, ¿ya? Podríamos mandarles ese archivo base, el mío, y se los mando a sus correos, a los que asistieron hoy día, para que puedan practicar con ese archivo base Excel. Y lo otro, uno siempre aprende autodidacta y empieza como a curiosear con los videos de YouTube. Los videos que el mismo Microsoft Office tiene en Internet son bastante buenos, ¿ya? Son bastante buenos. Sí, mira, hay un canal de YouTube que yo siempre recomiendo, lo voy a buscar y se los voy a mandar acá el link.
Y es un... Espera, se voy a parar el... Quiero que pase la promoción de acá y mostrarle el... Ya. Ahí, por ejemplo, aparece el creador. El creador se llama Dustin Hurtado. Él, y él tiene hartos seguidores, o sea, tiene hartos suscritos, ¿ya? Y sus videos tienen muchas visualizaciones. ¿Y cómo los van a reconocer? Con ese logo, ¿ya? Con esa intro, esa imagen de, no sé si la ven, ¿cierto? ¿Se ve al lado, no? Sí, 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 ya, que Dustin Hurtado se llama y todos sus videos se caracterizan por esa lámina, ya que sale la lámina de Excel y por capítulos, tiene un montón de, digamos, si uno se mete al canal de este señor, puede ver acá las listas de reproducción y hay diferentes tutoriales bien buenos, ¿ya? El más famoso es el de Excel, ¿ya? Ahí tiene varios, acá están. Por ejemplo, Excel avanzado y Excel completo, como que es como uno más básico, ¿ya? Entonces, es una muy buena opción gratuita de poder seguir aprendiendo de manera autodidacta, ¿ya? Y bueno, lo de nosotros es un acercamiento más que nada y tratar de conectar un poco con las necesidades que ustedes puedan tener como participantes. ¿Ya? Me sonó como eslogan político, así como, como candidato ofreciendo así como votos, así como mejoría. Pero bueno, eh, dejamos la invitación para 2 semanas más, para el taller va a ser el miércoles 20 de octubre, ¿ya? A la misma hora, a las 18 horas. Y después de ese miércoles 20 se va a liberar en la misma semana o la siguiente el acceso a la plataforma, de la plataforma de contenido, con el contenido que hicimos ahora, con ejercicios, ¿ya? O más que ejercicios como verdadero y falso, cosas así, como ponerles, por ejemplo, una alternativa. Esta opción, por ejemplo, en el cabezado, la siguiente fórmula o función corresponde a, y le pongo la fórmula y abajo ustedes ponen en el A, B, C, D, aparece sumar sí, sí, etcétera, y ahí vamos viendo un poco, jugando un poco, porque como no podemos corregir trabajos de ustedes, porque serían muchísimos, ¿ya? Vamos a ver cómo podemos trabajar con eso, ¿ya? Así que de mi parte me despido, un placer poder estar con ustedes, Hugo, ahí también Muchas gracias, tú. chicos, por acompañarnos, ¿cierto? Por participar y, como dice Miguel, bienvenidos sean y los esperamos en 2 semanas más. Y por favor, la lista de asistencia, porque así podemos tener el feedback con ustedes. Y lo que quieran, y también manden correos a Creatic si quieren, síganos en las redes sociales, @CreaticV, creo que es el Instagram. Si quieren, manden mensajes, preguntas, ¿saben qué, profe? Me trabé con el Sumarcí, les podemos responder todo. La cuenta del correo es la que les llegó a ustedes, @Creatic, creatic@web.cl. Todas las preguntas que quieran, ningún problema, ¿ya? Así que Muchas gracias. estén súper bien, Ya, cuídense. chao, muchas gracias.